primer lugar, soy María José Martínez de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Nuestra organización es una organización de defensa de derechos de usuarios y de consumidores, pero es a su vez una organización de derechos humanos, ecologista y feminista. En primer lugar, quiero decir que llama mucho la atención que tengamos tan poca concurrencia en la audiencia y esto se debe a la mala difusión. El primer derecho es el derecho a la información. Para que una audiencia sea válida, verdaderamente debe darse una información masiva a la ciudadanía. Debería aparecer en los canales de televisión, en los periódicos, en las redes sociales, la existencia de esta audiencia para que cualquier ciudadano consumidor de gas pueda estar presente. Realmente creemos que un gobierno nacional y popular tiene que hacer una diferencia con lo que han sido los gobiernos del privilegio, donde este tipo de audiencias se hacían a espaldas de la población y no se daba la adecuada difusión. En segundo lugar, valoramos que el gobierno nacional y popular haya tomado medidas que implicaron desactivar la política desastrosa que hubo durante el gobierno anterior en esta materia, donde tuvimos antes de la pandemia del COVID una pandemia en materia de impuestos, en materia de aumentos de tarifas, etc. Y fue una decisión acertada no haber hecho desajustes en este sentido, pero creemos que se debe continuar por este camino. Realmente estoy bastante enojada porque creo que ya pasaron 2 años de gobierno, estamos todavía a tiempo, pero deben introducirse modificaciones importantes en la lógica de generación de energía y en la lógica de la producción. Nos hablaba la subsecretaria de Hidrocarburos del ODS 7, pero los ODS, la Agenda 2030, debe mirarse en su conjunto. Por lo tanto, no puede mirarse el cumplimiento del ODS 7 sin entender también el ODS 13 de cambio climático, el ODS que nos habla de superar las desigualdades. Entonces, me parece que hay que revisar de manera integral el enfoque y el modelo de producción, de consumo y de energía. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente vengo a cuestionar a esta audiencia que sigamos rehenes del esquema de los combustibles fósiles. Por supuesto, ningún país del mundo puede dejar en absoluto los fósiles, pero debe haber una transición energética que suponga ir reduciendo y no empeorando nuestra situación ambiental, planetaria, con el consumo cada vez mayor de combustibles fósiles. Venimos cuestionando desde las organizaciones ambientalistas y desde las organizaciones de usuarios y consumidores el subsidio al club de vivos, como lo llamaba la colega de CEPIS, de las empresas energéticas. Por supuesto, subsidiar al club de vivos es abonar a la desigualdad social porque el subsidio lo pagamos entre todos y lo pagamos con nuestros impuestos. El Estado no es que tiene solamente la máquina de imprimir billetes en el Banco Central. Nuestros impuestos también contribuyen a esto. Y además estamos hablando, cuando hablamos de la energía, hablamos de nuestros bienes comunes. Entonces, digo, yo creo que hay que repensar varias cosas. En primer lugar, coincido con el diputado de Mendoza que hay que repensar este esquema privatista que nos impusieron en la década del 90. Hay que volver a pensar que la administración de los bienes comunes, que es algo más importante que los bienes públicos. Los bienes comunes son patrimonio de todos los argentinos y de la humanidad. La administración de los bienes comunes es mejor que sea pública y no privada. Y además creo que tenemos que pensar en la transición energética. Estamos muy enojados y enojadas por muchas de las decisiones que se van tomando
en la política y en la democracia representativa que violan la falta de licencia social para estos tipos de emprendimientos, como ha sido la escandalosa autorización para la exploración sísmica en frente de las costas de Mar del Plata. No puedo dejar de decirlo porque se viola la lógica de lo que es la participación ciudadana y las audiencias públicas, y me parece que todo esto es parte de lo mismo. Ahora estamos en una audiencia pública. ¿Cómo se van a considerar las observaciones que estamos haciendo y cómo vamos a ver resultados? No solamente porque estamos discutiendo la tarifa, pero estamos discutiendo cómo se le traslada al pueblo y a los usuarios la diferencia de un precio que arbitrariamente se fija sin conocer los detalles de los costos de la producción. Entonces, no tenemos la información sobre los costos de la producción, y lo que suena esta necesidad acelerada de esta audiencia es más bien la obediencia debida a los mandatos del Fondo Monetario Internacional con el acuerdo que se ha cerrado. No podemos negar que hoy la tapa de los diarios ponen que la número 2 del fondo está diciendo que hay que sacar los subsidios a los combustibles fósiles. Entonces, todo puede ser discutido y rediscutido. Nosotros creemos que no debe haber subsidios a las empresas del club de vivos de los combustibles fósiles. Nosotros creemos que no debe haber subsidios a los fósiles y que debe haber una transición energética. Pero no porque eso lo diga el Fondo Monetario, sino que tiene que ser una reflexión desde nosotros, y lo que hay que ver es después, si se sacan esos subsidios, ¿quién va a pagar esa diferencia? Y eso seguramente en pandemia, con un gobierno nacional y popular, no puede ser que el costo sea trasladado a los consumidores, básicamente a los que no se están beneficiando aún con la reactivación económica. No se puede desconocer el índice de desempleo y desocupación, no se puede desconocer el índice de precarización laboral, y debo subrayar aquí también que mayoritariamente esa brecha afecta a las mujeres y a los sectores más vulnerables de la población. Entonces, en primer lugar, rechazar cualquier tipo de aumento que no vaya de la mano con la reactivación del empleo, de la ocupación, y con el aumento de sueldos o de salarios, y con revisar qué es lo que está sucediendo con los sectores más postergados. Pero también quiero poner acá, y me pongo a disposición de la subsecretaria, del secretario, del ministro, para que tengamos un diálogo en serio y no que nos contesten por los medios de comunicación como que las organizaciones ecologistas somos poco serias. Nada más alejado de la seriedad en el debate por parte de las organizaciones no gubernamentales. Venimos participando de escenarios energéticos de transición con la Secretaría de Energía desde hace décadas, y por supuesto que no se trata simplemente de discutir cómo generar más energía, y no se trata simplemente de discutir de cambiar combustibles fósiles por combustibles verdes que también dañen el ambiente, porque la explotación del litio ilimitada o el hidrógeno verde ilimitado también van a generar acabar con los humedales en el norte, o también van a generar situaciones que tienen que ver con más avance de la soja y más uso de agrotóxicos. Entonces, de lo que se trata es de revisar qué se produce, dónde se produce, para qué se produce, cuánto se produce, quién consume, cómo es el consumo, y también revisar fundamentalmente el sistema de transporte. Tenemos un sistema de transporte rehén de los camiones, lo cual produce que utilicemos más nafta. Tenemos además un sistema energético obsoleto en el mundo, no solo por la dependencia de los fósiles, fósiles de vieja cuña o fósiles de nuevo cuño, sino que también es absolutamente insustentable seguir construyendo caños para transportar gas de una punta a la otra de la Argentina. Esto era entendible cuando Mosconi pensó la patria, pero en el siglo XXI los países más avanzados del mundo no hacen este tipo de obras. El consumo
se produce en donde se produce la energía, se produce y se consume a niveles locales. Eso daría además, en lugar de esta centralidad espantosa de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, daría además lugar a desarrollos regionales productivos. La verdad que me gustaría muchísimo que pudiéramos tener un debate de nivel con el ministro, con el secretario, con la subsecretaria sobre estos temas, porque realmente vemos que van por un camino equivocado. Y si no es el gobierno nacional y popular el que no entiende que estos temas, estos tiempos deben cambiar, ¿quién va a ser entonces? Si Muchas el gracias, gobierno ya cumplió su nacional, tiempo. ya Por termino, favor. si el gobierno nacional y popular hace lo mismo que el macrismo, no solamente va a perder la elección, sino que además todo el pueblo argentino pierde la oportunidad histórica de los cambios que se deben producir en el siglo XXI.